Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, donde hablamos sobre temas relacionados con biología, fisiología, bioquímica y a veces un poco de genética. Hoy vamos a hablar un poco sobre el ciclo del ácido cítrico, también conocido como el ciclo de Krebs, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Lo voy a hacer bastante gráfico y tratar de que sea lo más simplificado posible. De manera que cuando ustedes se enfrenten a él no piensen como que, wow, se me apareció el coco, como generalmente suele suceder, sino que logren entender qué es lo que sucede a grandes rasgos en el ciclo del ácido cítrico. Entonces, vamos a empezar por definirlo. Sí es importantísimo que entiendan que el ciclo de Krebs es un, un ciclo intermedio o un punto de encuentro, si lo quieren decir así, imagínense como una glorieta, donde se encuentran varias rutas biometabólicas. ¿Sí? Se encuentran las rutas de la glucólisis, se encuentran también las rutas del metabolismo de proteínas, se encuentran también las rutas del metabolismo de lípidos. Y en medio de todo eso encontramos el ciclo de Krebs interconectando estas rutas entre sí. ¿Sí? El objetivo principal del ciclo de Krebs es la generación de energía. Entonces va a oxidar un grupo acetilo del acetilcoenzima A, ya vemos de dónde sale este acetilcoenzima A, y va a generar GTP, que luego se va a interconvertir en ATP, y poder reductor en forma de NAD reducido y FAD reducido. También genera dióxido de carbono como producto de desecho. La ecuación general del ciclo de los ácidos tricarboxílicos la tenemos acá. No es absolutamente necesario que se la aprendan, pero le vamos a poner un poquito de lógica. ¿Sí? Primero, ¿qué se produce en el ciclo del ácido de los ácidos tricarboxílicos? Lo dijimos antes, GTP, NAD reducido, FAD reducido. Cuando se produce NAD se van a producir también protones, así que los protones salen por ahí. Esta coenzima A, que ya vamos a ver de dónde sale, ¿sí? Y ¿qué eliminamos cuando respiramos? Porque en últimas esto es proceso de respiración. Pues dióxido de carbono. Así que si le ponemos un poquito de lógica, tenemos acá los productos. Y si nos vamos al lado de los reactivos, pues a ver, si obtuvimos 3 NAD reducidos, pues entraron 3 NAD oxidados. Si obtuvimos también un FAD reducido, es porque entró un FAD oxidado. Si tenemos GTP en el lado de los productos, pues es lógico que vamos a tener GDP del lado de los reactivos y un fósforo inorgánico que se va a agregar a este GDP porque esto es eh, guanosin difosfato. Y bueno, si le agregamos un grupo fosfato, pues va a convertirse en guanosin trifosfato. Entonces un fósforo inorgánico. Y también se necesita 2 moléculas de agua. Sí, y de aquí sale estos 2 oxígenos que necesitamos para el dióxido de carbono. Ahora, no vemos por acá el piruvato. ¿Por qué? Porque el piruvato no entra directamente en el ciclo de Krebs. Hay un paso previo eh, que en este paso previo el piruvato se nos va a convertir en acetilcoenzima A y es este acetilcoenzima A lo que ingresa en el ciclo de Krebs como tal. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces es importante también que recuerden, nos habíamos hecho estas 4 preguntas cuando vimos la glucólisis, nos las vamos a hacer acá nuevamente. ¿Dónde sucede? Sucede en la matriz mitocondrial. Este piruvato que obtuvimos en la glucólisis, cuando hay presencia de oxígeno, hablamos de eso también en el video de glucólisis, si no lo recuerdan, pueden dirigirse a los últimos minutos del video de glucólisis, ahí está especificado eso, pero cuando hay presencia de oxígeno, ese piruvato no es fermentado a lactato, si estamos hablando de células humanas, sino que al contrario va a ingresar a la matriz mitocondrial y se convierte en acetilcoenzima A para entrar en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿dónde sucede? En la matriz mitocondrial. ¿Cuáles son los reactivos? Ya lo mencionamos antes. Los reactivos íbamos a tener GDP, fósforo inorgánico, acetilcoenzima A, 2 moléculas de agua, 3 moléculas de NAD oxidado, una molécula de FAD oxidado también. Y los productos, pues nos vamos del otro lado. ¿Qué obtenemos? Es un proceso de respiración. Entonces, cuando respiramos, eliminamos
dióxido de carbono. Entonces, vamos a eliminar 2 moléculas de dióxido de carbono, vamos a eliminar o vamos a producir también GTP, que se nos va a interconvertir en ATP. No está mal si ustedes mencionan que obtienen ATP, de hecho. Vamos a producir también 3 moléculas de NAD reducido y una de FAT reducido. Y se nos va a reciclar la coenzima A de ese acetilcoenzima A. Entonces ahí ya redondeamos la parte de los reactivos y los productos. ¿Y cuáles son las enzimas regulables en el proceso? Pues ahora sí ya vamos a tener que ver qué es lo que sucede en el ciclo de Krebs como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el piruvato obtenido en la glucólisis? Se dirige a la matriz mitocondrial para ingresar en el ciclo de Krebs. Como hicimos en el video de la glucólisis, las enzimas regulables van a aparecer también en color rojo. Entonces, miren acá tenemos, de este lado pues tendríamos una mitocondria, la matriz, el espacio intermembrana, y de este lado vamos a tener el citoplasma. Recuerden que la mitocondria tiene una membrana interna que es muy impermeable, por esto esta línea amarilla acá está continua y es muy selectiva, entonces por eso tenemos acá este canal. ¿Sí? Este canal es un canal sin porte, perdón, no es un intercambiador, y es un transportador, ¿sí?, mitocondrial de piruvato. Por las siglas en inglés se llama MPC. Acá tenemos membrana mitocondrial interna, tenemos este protón. No está aquí por accidente, no es que escribí algo y se me olvidó borrarlo. Este protón va a tener la explicación un poquito más adelante. Y la membrana mitocondrial externa, que le dejé estos espacios acá porque quiero recordarles de una manera visual que la membrana mitocondrial externa es muy permeable. ¿Sí? Entonces, piruvato, que obtuvimos nuevamente, insisto, en la glucólisis. ¿Sí? Acuérdense que de una glucólisis obtuvimos 2 piruvato. Entonces, este piruvato ingresa sin ninguna complicación, o sea, es un transporte bastante pasivo a través de la membrana mitocondrial externa. Y aquí en el espacio intermembrana, para ingresar a la matriz mitocondrial, ya no lo puede hacer de una manera pasiva, ¿sí?, sino que lo hace acoplado a este protón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este protón fue bombeado desde la matriz mitocondrial por la cadena transportadora de electrones, y como tiene la gradiente a su favor, puede ingresar nuevamente. Entonces va a ingresar por acá. Y cuando ingresa, el piruvato aprovecha ese papayazo que se le presentó e ingresa junto con el protón. Y aquí voy a borrar este protón porque ya no lo necesito más por ahora, pero no se olviden que está ahí. Bueno, y este piruvato tan pronto ingresa a la matriz mitocondrial, sufre ese ataque por la enzima piruvato descarboxilasa, se elimina un dióxido de carbono, ¿sí? Pero esto todavía no estamos en el ciclo de Krebs. Se elimina un dióxido de carbono y obtenemos esto que es el acetilcoenzima A. ¿Sí? Este dióxido de carbono no lo he incluido en la ecuación porque todavía no estamos en el ciclo de Krebs. Bien, obtenemos un acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A es ya acuérdense, es el primer reactivo que ingresó al ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs tenemos acá, ¿sí? Lo tenemos acá. Y este ciclo de Krebs ya va a poder ingresar. Acá lo va a recibir alguien, ¿sí? Porque el ciclo de Krebs es una vía cíclica. Acá tenemos una molécula de oxalacetato que tiene 4 carbonos y miren qué es lo que va a suceder. El oxalacetato, por acción de la citrato sintasa, va a agregar estos 2 carbonos acá a este oxalacetato y ahora ya tenemos una molécula de 6 carbonos que se llama citrato. Y aquí, miren, se elimina el primer producto, que es la coenzima A. ¿Sí? Es lo que aparecía en la ecuación como CoASH. Bien, y continuamos con nuestro ciclo entonces. Por la citrato sintasa, el citrato por la conitasa, sí, va a eliminar una molécula de agua y se convierte en cisaconitato. Y el cisaconitato, aquí miren que no pasó nada con la cantidad de carbonos. El cisaconitato por la conitasa nuevamente se va a convertir en isocitrato, ¿sí?
Y miren qué es lo que pasa acá nuevamente. Tenemos 6 carbonos. Entonces el isocitrato, segunda enzima regulable, acá, por esta enzima que se llama isocitrato de deshidrogenasa, nos va a eliminar un dióxido de carbono. ¿De dónde salió? Bueno, esto salió. Este carbono salió de acá. Es decir, aquí vamos a obtener pérdida de un carbono. Y el oxígeno pues va a salir de, del agua. Muy bien, entonces, y también se produce el NAD reducido, que lo tenemos acá. Muy bien, entonces ahora este isocitrato se nos convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Y miren acá que si se dan cuenta, esto tiene un color, este intermediario tiene otro color, son lila, pero los demás intermediarios son de color negro, ¿sí? Y no es por accidente, no es porque fui cabezón y se me olvidó corregir un error, sino que en estos dos intermediarios es por donde van a ingresar al ciclo los aminoácidos. Hay más, ¿sí? Pero generalmente los libros suelen hacer referencia a estos dos. Bien, entonces, miren acá, el alfa-cetoglutarato tiene ahora 5 moléculas de carbono. ¿Por qué? Porque aquí se perdió una, ¿sí? La molécula de alfa-cetoglutarato tiene 5 carbonos. ¿Por qué? Porque aquí se perdió uno. Y este alfa-cetoglutarato, por la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, pues va a perder otro carbono nuevamente. Miren acá. ¿Por qué? Porque se elimina CO2. Al eliminar dióxido de carbono, pues se elimina carbono. Y también se produce o se reduce este NAD oxidado, se va a reducir. Entonces ya tenemos 2 de los 3 NAD que se iban a producir. ¿Y qué obtenemos? Succinilcoenzima A. ¿Sí? Este succinilcoenzima A, se me fue un poco muy rápido acá, pero miren que ya tiene 4 carbonos. ¿Sí? Y este succinilcoenzima A, por esta enzima, que es la succinilcoenzima A aconitasa, nos va a convertir el GDP y el fósforo inorgánico en GTP. Entonces ya tenemos la molécula de GTP. Y este succinilcoenzima A ya no va a ser más succinilcoenzima A, sino que va a ser succinato. Bien. También, miren, acá tenemos otra vez este color lila. ¿Por qué? Porque aquí van a entrar más aminoácidos. El succinato, por la succinato de deshidrogenasa, nos transforma este FAD oxidado en FAD reducido. Entonces ahora tenemos de dónde obtuvimos el FAD. Y por la succinato de deshidrogenasa, este succinato se nos va a convertir entonces en fumarato. ¿Sí? Y miren que de aquí ya todas las moléculas llevan 4 carbonos. ¿Por qué? Porque ya no estamos eliminando más dióxido de carbono. Importantísimo, porque muchas veces uno como que no entiendo por qué acá tienen 6 carbonos y, bueno, la cantidad de carbonos va a disminuir únicamente cuando hay pérdida de dióxido de carbono. Así que si ustedes se logran acordar dónde se pierden los carbonos, que es en realidad el mismo lugar donde se gana NAD, entonces, pues ahí es donde se modifica el número de carbonos. De resto, no tiene otro enredo. Bien, entonces, el fumarato, por la fumarasa, ¿sí? Se nos va a convertir en malato. ¿Sí? Y aquí se me fue muy rápido, pero tenemos la malato de deshidrogenasa, nos va a convertir este malato en oxalacetato y obtenemos acá el tercer NAD reducido que habíamos obtenido. Entonces, por cada acetilcoenzima A, ¿sí? Recuerden, la acetilcoenzima A vino del piruvato, vamos a obtener 3 NAD, un GTP, un FAD reducido y 2 dióxidos de carbono. Y también, importantísimo, de una molécula de glucosa vamos a dar 2 vueltas de ciclo. Es importante que no se olviden de eso. ¿Por qué? Porque una glucosa nos dio 2 piruvato. Y si tuvimos 2 piruvato, pues obtuvimos 2 moléculas de acetilcoenzima A. Es decir, 2 vueltas de ciclo aquí. Bien, entonces, el rendimiento. Sí, el rendimiento de la molécula de glucosa en el ciclo. Una molécula de glucosa en el ciclo nos va a dar 2 vueltas de ciclo. ¿Sí? Es decir, porque tuvimos 2 piruvato. Entonces,
lo que obtuvimos lo vamos a multiplicar por 2. Entonces vamos a obtener 6 NAD reducido, 2 FAD reducido, 2 ATP que luego se van a interconvertir, 2 GTP aquí, perdón, que luego se van a interconvertir en ATP, ¿sí? Y esto va a pasar luego a la cadena de transporte electrónico mitocondrial y nos va más adelante, lo habíamos visto en el video de glucólisis, pero voy a hacer un video también de la cadena de transporte electrónico, que esto nos va a bombear estos protones de los que hablé en una diapositiva anterior, ¿sí? Y esos protones pueden reingresar por por la ATP sintasa. Y al regresar por la ATP sintasa se nos va a generar ATP. ¿Cuánto? Un NAD, cada NAD reducido nos va a generar 2.5 ATP y cada FAD reducido nos va a generar 1.5 ATP. Es decir, que una molécula de glucosa nos va a generar en potencia las dos primeras, los dos primeros ATP de los que habíamos hablado en el video de glucólisis, más el ATP que obtenemos esto multiplicado por 2.5, esto multiplicado por 1.5, más estos dos ATP. ¿Sí? Entonces, en total, una molécula de glucosa nos va a dar entre 30 y 32 moléculas, entre 30 y 32 ATP. ¿Cuándo? Cuando hay presencia de oxígeno. Es decir, cuando hablamos de glucólisis aeróbica. Por eso en el anterior video yo les había hecho esa referencia también. Cuando hablamos de glucólisis aerobia es porque hay presencia de oxígeno y porque se realiza el ciclo de Krebs. Bueno, aquí tenemos la explicación. Yo les había mencionado también que hay diferentes aminoácidos que pueden ingresar al ciclo de Krebs a través de sus intermediarios e incluso les mencioné o les coloreé los intermediarios y acá tenemos qué aminoácidos entran. No es absolutamente importante que se aprendan esto, pero aquí tenemos la explicación de por qué, por ejemplo, cuando nosotros no comemos, empecemos a perder grasa, porque utilizamos la grasa como fuente energética. Y, por ejemplo, cuando no comemos durante mucho tiempo, supónganse, no sé, estaba perdido en una isla, ¿sí? No tenía acceso a comida, entonces empecé a utilizar proteína como fuente energética. ¿Y dónde tenemos proteína? En el músculo, ¿sí? Entonces se hace miólisis para obtener aminoácidos y a través de esos aminoácidos que ingresen al ciclo de Krebs para generar ATP. No es lo ideal, pero puede suceder. Bueno, entonces miren, en alfa-cetoglutarato pueden ingresar glutamato, glutamina, histidina, prolina y arginina. ¿Sí? Es decir, los aminoácidos se pueden interconvertir en glutamato y de glutamato a ingresar por el lado del alfa-cetoglutarato. En el intermediario succinato pueden pueden ingresar valina, isoleucina y metionina, ¿sí? Por la succinilcoenzima A. En el lado del fumarato puede ingresar fenilalanina, tirosina y aspartato. Y en oxalacetato puede ingresar aspartato, asparagina, convirtiéndose en oxalacetato. Bien, entonces aquí ya entendemos cómo ingresa. Y también aquí en el ciclo de Krebs, si me regreso, perdonen que me regrese, aquí también por beta oxidación también lo vamos a ver. Vamos a ver beta oxidación en otro video, pero por beta oxidación pues vamos a tener también acetilcoenzima A, que la acetilcoenzima A nos va a ingresar en el ciclo. Entonces, por ejemplo, si obtenemos ácido palmítico, que es un ácido graso bastante común en los seres humanos, el ácido palmítico tiene 16 carbonos, entonces aquí podríamos obtener 8 acetilcoenzima A. Y entonces hacemos que pueden ingresar al ciclo de Krebs. Entonces vamos a obtener todo este rendimiento y cuando hacemos esos cálculos más estos cálculos vamos a obtener que el ácido palmítico, no lo recuerdo muy bien, cuando haga el video de lípidos voy a tener el dato más fresco, pero nos da un rendimiento total de, me parece que son 106, o vamos a redondear a 110 ATP de un ácido palmítico. O sea,
el rendimiento energético de los lípidos es muchísimo más elevado que el rendimiento de, de los carbohidratos. Bien, entonces seguimos y vamos a hablar de la regulación enzimática. No incluí la enzima, la piruvato descarboxilasa, porque la piruvato descarboxilasa todavía no está dentro del ciclo. Entonces, vamos a hablar únicamente de la citratosintasa, ¿sí? La reacción que regula es el acetilcoenzima A, oxalacetato se convierte en citrato, ¿sí? Y los activadores son indicadores de baja energía, es decir, cuando hay altas concentraciones de ADP o AMP, se nos activa la citratosintasa o trabaja más la citratosintasa y nos convierte más más oxalacetato en citrato. Entonces, hace que entremos al ciclo de Krebs porque necesitamos aumentar la concentración de ATP. ¿Y cuándo se inhibe la reacción? Al contrario, cuando hay exceso de ATP, o sea, cuando hay alta energía, cuando hay una elevada concentración de NAD reducido, porque este NAD reducido tiene la capacidad de bombear esos protones al espacio intermembrana por el transporte electrónico mitocondrial, que cuando regresen a la matriz nuevamente van a pasar por la ATP sintasa y nos van a generar más ATP. ¿Sí? Cuando hay alta concentración de succinilcoenzima A, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos genera ATP también. O cuando hay mucho citrato. Es decir, todas estas cosas nos detienen el ciclo de Krebs. Otra enzima, la isocitrato deshidrogenasa, que nos convierte en el isocitrato en alfa-cetoglutarato, más dióxido de carbono y NAD reducido. Es decir, cuando la molécula pasa de 6 carbonos a 5. Activadores, nuevamente, ADP y calcio. ¿Por qué el calcio, dirán ustedes? En el músculo. ¿Qué función hace el calcio en el músculo? Nos va a activar la contracción muscular. Y para contraer el músculo, pues necesitamos energía, es decir, ATP. Entonces, cuando el calcio está en el citoplasma de una célula muscular, nos va a facilitar el deslizamiento de las fibras, pero para que se deslicen las fibras necesitamos energía. Entonces, se nos activa la isocitrato deshidrogenasa. ¿Y cuándo se inhibe? Cuando hay mucho ATP y cuando hay mucho NAD reducido. O sea, nuevamente, cuando hay indicadores de alta energía. ¿Sí? Se inhibe esta enzima. Y acuérdense, esta ruta. Y recuerden que el ciclo de Krebs es como una glorieta. Entonces, si se me detiene esta vía porque hay mucha energía, pues ¿qué hace? La vía toma una salida y puede ser, por ejemplo, síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? O síntesis se interconvierte en un aminoácido, por ejemplo. Entonces aquí entendemos a qué me refería yo con que el ciclo de Krebs es un punto de encuentro en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Bien. Y la siguiente enzima es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿sí? Que nos convierte el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A más dióxido de carbono y NAD reducido. Aquí se elimina otro carbono, o sea, pasa de 5 a 4 carbonos. Principales activadores, nuevamente calcio, ya explicamos el porqué. Inhibidores, indicadores de alta energía, cuando hay mucho succinilcoenzima A, cuando hay mucho NAD reducido y cuando hay mucho ATP. Había un error en la diapositiva que aparecía la malato deshidrogenasa en color rojo. Eso fue un error de copiar y pegar. ¿Sí? La malato deshidrogenasa no es una enzima regulable, así que solamente se tienen que aprender esas tres. De hecho, acuérdense, característica de las enzimas regulables. Las enzimas regulables nos catalizan reacciones enzimáticas irreversibles. ¿Sí? Y la malato deshidrogenasa, sí, el oxalacetato sí se puede convertir en malato. De hecho, eso sucede en un intercambiador. Tengo un video al respecto en TikTok. Pero bueno, entonces estas son las tres enzimas que ustedes tienen que acordarse que son regulables. Y acuérdense cuáles son los activadores. Cosas que les digan que hay alta energía o que hay gasto de mucha energía.
indicadores de baja energía o cosas que les digan que hay gasto de mucha energía. ¿Cuándo hay baja energía? Cuando hay ADP. Si hay mucho ADP es porque se utilizó ATP. Y más cuando hay AMP es porque se utilizó ATP. O cuando hay mucho calcio en el músculo. ¿Por qué? Pues porque se utiliza ATP para contracción muscular. E inhibidores, lo opuesto. Cuando hay indicadores de alta energía, ¿sí? Es decir, cuando hay mucho ATP, cuando hay mucho NAD reducido, cuando hay mucho succinilcoenzima A, porque aquí se genera un ATP, o bueno, un GTP, cuando hay mucho citrato, también, sobre todo la citratosintasa. Y bueno, espero que este video haya sido útil y espero haberme explicado de manera que les quede mucho más fácil entender qué es lo que sucede en el ciclo de Krebs. Es una vía metabólica, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Eh, el cariño que le tengo al ciclo de Krebs lo empecé a obtener cuando lo aprendí, porque antes de eso, o cuando lo logré entender, porque antes de eso la verdad me daba bastante tedio y lo veía como algo súper complicado. Pero una vez lo entendí, le tengo muchísimo cariño y bueno, se los estoy tratando de explicar para que ustedes, si bien no le tengan cariño, al menos que no le tengan miedo. Bueno, entonces espero que nos veamos en otro video y les dejo la sección de comentarios para que me escriban por cualquier pregunta que tengan o si tienen alguna observación, un comentario y muchas gracias por su atención.